En este video vamos a seguir con otros problemas donde vemos cómo usar la integral definida para el cálculo de áreas encerradas entre funciones. Solamente que ahora vamos a tratar de resolver problemas como los siguientes. El de la izquierda tenemos una función f de x más grande que una función g de x en un recinto delimitado por las funciones y dos rectas verticales que se corresponden a los intervalos al intervalo de integración, a los límites del intervalo de integración. Y en el gráfico de la derecha tenemos una región delimitada por dos funciones y solamente están involucrados acá los puntos de intersección de las funciones, como también es este caso. Vamos a ver el primer tipo de problemas. Supongamos que tenemos dos figuras, las figuras delimitadas por dos curvas que representan dos funciones continuas en un intervalo cerrado, tales que la función f es más grande que la función g en ese intervalo. En este gráfico las funciones son las dos positivas, vamos a empezar con este caso y después vamos a ver qué pasa si la figura se pasa por debajo del eje x. En el caso de la izquierda, la figura está delimitada solo por las gráficas de las figuras f y g y sus puntos de intersección. En cambio, en el gráfico de la derecha, la figura está delimitada por las funciones f y g y además por dos rectas verticales que corresponden a x igual a a y x igual a b. ¿Qué pasa en el primer caso, donde si queremos calcular el área de esa figura? Tenemos la herramienta de la integral definida y sabemos que si una función es positiva, la integral definida de esa función en un intervalo de integración nos da como resultado el área encerrada entre la función, el eje x y los límites de integración, que son dos rectas verticales, x igual a a, x igual a b. Es decir, que esta integral nos da como resultado, como ya sabemos, el área de esta figura. Pero nosotros queremos el área de esta figura, que es de esta de acá, que es una parte de esta figura. ¿Qué le sobra a esta figura? Le sobra precisamente la integral de la función g, es decir, todo lo que aporta g cuando uno calcula la integral entre a y b de la g de x es lo que le sobra a la figura que resulta del cálculo del área de la integral definida entre a y b de f de x. Es decir, que para el cálculo del área encerrada entre estas dos funciones basta con hacer la resta a menos b, es decir, la integral de f de x menos la integral de g de x, ambas entre a y b, es decir, la integral entre a y b de la diferencia de las dos funciones. Es decir, que para calcular el área de una figura encerrada entre dos funciones, donde la función f es más grande que la función g, la integral de la diferencia f menos g entre los puntos de intersección da como resultado el área, que es lo que queremos calcular. El procedimiento sería, primero, calcular los puntos de intersección, ver cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo, digamos, para decirlo informalmente, y después calcular la integral entre a y b, que son los puntos de intersección, de la diferencia de las funciones f y g. En este caso, ambas funciones son positivas. Después vamos a ver un poquito más adelante qué pasa si las funciones se pasan por abajo del eje. ¿Qué pasa ahora si lo que nosotros queremos calcular es el área encerrada por dos funciones donde la posición relativa de una función respecto de la otra cambia a lo largo del intervalo? Es decir, tenemos dos regiones, pero en la primera región g está arriba de f y en la segunda región f está arriba de g. Tenemos herramientas para resolver eso, porque nosotros sabemos que una integral definida en un intervalo cerrado donde la función es continua se puede partir en pedacitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta integral para calcular para calcular el área, que es la suma de las áreas de los dos recintos, vamos a usar las integrales definidas adecuadas. Para el primer recinto, como la g es más grande que la f, haremos la integral entre a y c, que es el punto de intersección del medio, digamos de entremedio, de la función que está arriba, es decir, la función mayor, que es g de x, menos la función de abajo, que es la función menor, f de x. Y a eso le vamos a sumar el área del recinto 2,
que es el área, la integral definida entre C, que es el primer punto de intersección a la izquierda, y B, que es el segundo punto de intersección a la derecha, de la función mayor, que es f de x, menos la función menor, que es g de x. Nuevamente, como dije en el video anterior, para calcular esas integrales definidas, uno necesita solamente dos primitivas, la de f y la de g. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento en este caso? Buscamos los puntos de intersección de estas funciones. Vamos a encontrar tres puntos, A, B y C. De esas funciones f y g tenemos que calcular dos primitivas, una para cada una. Esas primitivas las vamos a usar para el cálculo de la integral definida. ¿Qué toca ahora? Toca calcular las integrales adecuadas, que son las integrales definidas de estas funciones en los intervalos adecuados. Para la primera parte, donde la g es más grande que la f, usamos la diferencia en ese sentido, g menos f. Para la segunda parte, donde la f es más grande que la g, usamos la diferencia en ese sentido, f menos g. Por ejemplo, en este recinto, que todavía no sabemos qué hacer cuando la función se pasa para abajo del eje, ahora lo vamos a ver en un ratito, los límites están dados, lo que hay que hacer es la integral de la función que está por arriba menos la función que está por abajo en el intervalo de integración, que es 1, 4. Calculando las primitivas, uno ya aplica el teorema fundamental del cálculo integral y resuelve. En este otro caso, la función de arriba, digamos la función mayor, es la función x y la función menor es la función x cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula el área encerrada entre estas dos funciones? Se calcula, igualamos las funciones, calculamos los puntos de intersección, que son 0 y 1, y calculamos el área como la integral entre 0 y 1, que son los puntos de intersección, de la función mayor menos la función menor, que en este caso es x menos x cuadrado. ¿Qué pasa si una de las funciones está por debajo del eje x? Vamos a hacer un análisis de este dibujo. Tenemos la función x al cubo más 3, que es la función azul, y la función 3x más 1, que es la función roja. La función 3x más 1 es tangente a x al cubo más 3 en el punto de coordenada x igual a 1, y se vuelve a cruzar con la curva en x igual a menos 2. Entonces, bueno, uno busca los puntos de intersección, que son precisamente menos 2 y 1. Vamos a ver qué pasa si nosotros hiciéramos directamente la integral entre menos 2 y 1 de la función que está arriba menos la función que está abajo. Por propiedades de las integrales, sabemos que la integral de una suma o la integral de una resta en un intervalo de integración se puede separar en la suma o la resta de las integrales respectivas de cada función. Es decir, la integral entre menos 2 y 1 de la f menos la integral entre menos 2 y 1 de la g. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué aporta esa integral, cada una de esas integrales, si uno hiciera la cuenta separadamente. La integral entre menos 2 y 1 de f de x da este pedacito de acá abajo, que sabemos que es negativo porque la función está abajo del eje, que lo llamé A1 y le puse un signo negativo ahí arriba para saber que ese número que da el resultado de la integral va a dar ese pedacito negativo. Estoy haciendo la integral, no el área, ¿no? Estoy calculando la integral entre menos 2 y 1 de la función. A ver qué me da. Me va a dar este pedacito que llamé A2, que es un pedazo, una parte de este recinto grande de acá arriba, que es positivo porque la función está arriba del eje, y otro pedazo que está acá abajo, que llamé A4, que también es positivo porque la función está arriba del eje. Es decir, que si yo calculo la integral definida entre menos 2 y 1 de esta función, me va a dar estos dos números positivos más este número negativo. ¿Qué pasa si hago la integral de la g directamente? La integral entre menos 2 y 1 de la g. Me va a dar este pedacito que llamé A1, que está acá, delimitado, esta raya rosada que se ve acá, no es otra cosa que este dibujo de la función acá. Es decir, que me va a dar este pedacito A1, que es el mismo que este negativo, que ya sabemos porque la función está abajo, este nuevo pedazo que se llama A3, que también es negativo porque la función está abajo del eje, y este pedazo A4 que está acá, que sabemos que es positivo porque la función está arriba del eje. Este pedazo A4 es exactamente este pedacito de acá que aparece en el gráfico de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la resta, la integral de la resta de f menos g? Es decir, la integral de f menos la integral de g. A1,
acá puse lo que me da f y acá puse lo que me da g. Y estas dos cosas las tengo que restar porque estoy restando las integrales de las funciones. Entonces voy a tener A1 que está acá negativo menos A1 que está acá negativo, se cancela. A2 se queda porque no hay otro A2. A4 que acá está positivo se resta con este A4 que está positivo acá, y el A3 que acá está negativo tiene un signo menos adelante, por lo tanto va a ser sumado. Finalmente, el resultado de la integral entre menos 2 y 1 de la diferencia de la función más grande menos la función más chica no es otra cosa que el área. Es A2 que es positivo menos A3 que es negativo. Resumiendo, para hacer el cálculo del área de una región delimitada por dos funciones, solamente hay que hacer la integral entre los puntos de intersección o entre los puntos dados de la función que está más arriba menos la función que está más abajo. Nada más. Ese resultado da siempre el área. El resultado de la integral de la diferencia de dos funciones da el área encerrada entre esas dos funciones, siempre que la primera función sea más grande que la segunda. Y no hay que hacer todo este análisis de lo que está arriba y lo que está abajo. Eso es solamente para el caso en que estemos trabajando con una sola función, y ahí sí importa si la función está arriba o abajo del eje. Entonces, resumiendo de integrales. Las integrales pueden ser indefinidas, que su único requisito es que sean continuas, y el objetivo es la búsqueda de primitivas, es decir, de la antiderivada. Existen primitivas inmediatas y existen tablas de integración. Y además existen métodos de integración que todavía no vimos, que van a ver con Gabriela el viernes. Los métodos de integración que vamos a ver son método de integración por partes, método de integración por sustitución, que es adecuado especialmente para las funciones compuestas, y método de integración por reducción a fracciones simples, que es un método particularmente adecuado cuando trabajamos con cocientes de polinomios. Por otra parte, las integrales definidas, lo que necesitamos como requisito es que la función sea continua en el intervalo cerrado AB. Vimos varios teoremas, fundamentalmente el teorema fundamental del cálculo integral, y las aplicaciones que vimos para esto son al cálculo de áreas, encerrada entre una curva, el eje y los intervalos de integración, o entre dos o más curvas. El teorema fundamental del cálculo integral es un teorema que vincula las integrales definidas con las integrales indefinidas. Finalmente, la clase de métodos de integración quedó para el viernes a la mañana. Tienen que leer el apunte que está en PEDCO sobre métodos de integración, mandar sus dudas respecto de la resolución de esos problemas a Gabriela por mail hasta el jueves, y Gabriela va a dar la clase el viernes a la mañana.